Bien, el ejercicio 4 del segundo examen de la segunda evaluación era un poco lioso, ¿vale? Pero la intención con la que lo puse era para ver si os había quedado claro el concepto de temperatura de fusión, temperatura de ebullición, etcétera, ¿vale? Fijaos, te hablaba de que el benceno, que es una sustancia muy típica en los laboratorios de química, eh, tiene una temperatura de fusión de 5 grados centígrados, es decir, a 5 grados centígrados, que es muy frío, pues funde, se convierte en líquido, ¿vale? Y la de ebullición es de 80 grados centígrados, hay que calentarlo un poquito más, hay que calentar el líquido un poquito más para que empiece a hervir, como le pasa al agua a 100 grados centígrados, ¿vale? Bien, y te pedía que contestases a esta serie de preguntas, ¿vale? A ver, en primer lugar dice, ¿en qué estado de agregación se encuentra el benceno a la temperatura que existe ahora mismo en clase? Pues bien, lo normal es que en clase haya una temperatura entre pues, 15 y 20 grados. Porque, bueno, 15 sería muy frío, 20 grados. Vamos a poner 20 grados con la calefacción puesta, es la temperatura que hay en clase. ¿De acuerdo? Pues, fijaos, para que lo entendáis mejor, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar yo aquí, así como lo corregimos en clase, una escala, ¿vale? Y aquí voy a representar la temperatura en grados centígrados, ¿vale? En la mitad voy a dibujar el cero, ¿vale? Y voy a dibujar aquí, ¿dónde tendría que poner los 5 grados a los cuales el benceno se funde? ¿A la derecha o a la izquierda? Efectivamente, a la derecha. Ahí estarían los 5 grados centígrados, ¿vale? Y los 80 grados centígrados a temperatura, que es la temperatura a la cual el benceno hierve, ¿dónde los pondría? ¿A la derecha o a la izquierda de 5 grados centígrados? Efectivamente, a la derecha 80 grados centígrados, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la izquierda es negativo y a la derecha positivo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fijaos, de aquí para abajo, todo lo que sea más frío de 5 grados, que es la temperatura a la cual el benceno se funde, ¿cómo va a estar el benceno? Efectivamente, sólido, ¿vale? Una vez que, imaginemos que estamos calentando el benceno, una vez que hemos pasado los 5 grados y hasta 80 grados, ¿cómo va a estar el benceno? Pues va a estar todo este gramo líquido. Y si calentamos por encima de los 80 grados, es decir, hemos pasado la temperatura a la cual el benceno hierve, ¿en qué se ha convertido el benceno? En gas, ¿vale? Este es el benceno. Hemos dicho que en la clase hay 20 grados centígrados. Es decir, ¿dónde estaría el 20 grados centígrados? Pues entre el 5 y el 80, por ejemplo, por ahí. 20 grados centígrados, ¿vale? ¿En qué estado de agregación está el benceno? Si yo traigo un bote de benceno a clase para que lo veáis cómo estaría ese benceno. Pues efectivamente el apartado A está en estado líquido. Y si queréis poner aquí entre paréntesis que has considerado 20 grados centígrados, pues perfecto. Puedes considerar 15, 20, 22, lo que queráis. Pero siempre va a estar líquido, porque la clase nunca va a estar por encima de 80 grados, ni tampoco va a estar por debajo de 5 grados, ¿vale? Estaríamos todos tiritando, ¿vale? Bien, la siguiente pregunta dice, esto era un poquito más lioso, dice, indica un valor de temperatura a la que el benceno se encuentre en estado sólido y el agua en estado líquido y exprésala en grados centígrados y en grados Kelvin. Es decir, que dice un único valor de temperatura, un valor de temperatura, más lo dije en el examen, que es solamente un valor, a la cual tengas dos vasos, uno con benceno y otro con agua. Y el benceno eh, sea sólido y el agua sea líquido, ¿vale? Pues para ello, fijaos, voy a representar aquí debajo, ¿vale? Para que lo veáis más claro, una
otra gráfica de temperatura, pero en este caso para el agua, ¿vale? El 0 estaría aquí también, ¿de acuerdo? Este es agua, ¿lo veis? Bien, ¿cuáles son las temperaturas importantes para el agua? Pues la temperatura a la que el agua se funde, es decir, a la que pasa de hielo a líquido, que son 0 grados centígrados, ¿vale? Y la otra temperatura importante para el agua son los 100 grados centígrados, los cuales hierve. Si esto es 80, ¿vale? Lo hago coincidir con la escala del benceno, ¿vale? Los 100 grados centígrados, ¿dónde estarían? ¿A la izquierda o a la derecha de 80? Efectivamente estarían aquí, a la derecha. Estos serían 100 grados centígrados, ¿de acuerdo? Pues bien, por debajo de cero el agua es sólido, sólida, entre el 0 y el 100 es líquida y de 100 para arriba sería gas, es decir, vapor de agua, ¿vale? Pues fijaos, una temperatura a la cual el benceno sea sólido, es decir, tiene que ser por debajo de 5 grados, pero el agua sea líquida, es decir, por encima de 0 grados, es decir, una temperatura que esté entre 0 y 5 grados centígrados. Pues como te pide una, por ejemplo, 3 grados centígrados, que si le sumas 273 te queda 276 grados Kelvin, ¿vale? Ahí la tenéis expresada, tanto en grados centígrados como en grados Kelvin. Es decir, a esa temperatura, a 3, el benceno es sólido, ¿por qué? Porque está por debajo de 5, también es sólido a menos 3, y a menos 8, y a menos 20, y a menos 40, ¿vale? Pero es que queremos que el agua sea líquida, entonces tiene que ser por encima de 0, entre 5 y 0, o entre 0 y 5. Pues nos vale 3, 2, 1, o cualquier temperatura entre 0 y 5. ¿Podría decir 0 y 5? Pues fijaos, en 0 y 5 se están produciendo los cambios de estado, entonces hay mezcla, en el caso del benceno hay mezcla en 5 grados de sólido y líquido, y en el caso del agua a 0 grados hay mezcla de sólido y líquido, con lo cual no nos vale, ¿de acuerdo? Tiene que ser una temperatura entre 0 y 5, pero sin coger el 0 y el 5, ¿vale? Bien, y por último te dice, dice, ¿entre qué temperaturas tanto el agua como el benceno al mismo tiempo se encuentran? Es decir, los dos al mismo tiempo, en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Sólido, líquido y gaseoso. Pues bien, fijaos, eh, por debajo de 0 grados centígrados el agua es eh, sólida, ¿de acuerdo? Por debajo de 5 grados centígrados el benceno es sólido también, ¿vale? Pero queremos, o sea, poner un intervalo de temperaturas en el cual tanto uno como el otro sean sólidos, que no haya ninguna temperatura dentro de ese intervalo en el cual uno de los dos sea líquido, ¿de acuerdo? Pues ¿qué temperatura tiene que ser esa? Pues, por ejemplo, podemos poner de la siguiente manera, sólido. Una temperatura muy baja. ¿Cuál es la temperatura más baja que se puede alcanzar? Pues son, en grados centígrados, son los menos 200 centigrade grados centígrados, que os he dicho muchas veces que esa es la temperatura mínima que se puede alcanzar, ¿vale? Es decir, esa sería la temperatura mínima. ¿Y hasta qué temperatura tanto uno como el otro son sólidos? Pues la duda está aquí entre coger 0 o coger 5, ¿vale? Si cojo 5 grados centígrados, ¿vale? Hasta 5 grados centígrados el benceno es sólido. Pero ¿qué pasa si cojo 5 grados centígrados en el caso del agua? Pues que el agua es líquida a 5 grados centígrados, ¿vale? Entonces no puedo, tampoco, no puedo coger no puedo poner aquí hasta 5 grados centígrados, ¿vale? Si cojo, por ejemplo, 3 grados centígrados, a esa temperatura el benceno es sólido, pero a 3 grados centígrados el agua es líquida porque está por encima de cero. Entonces, ¿entre qué temperaturas tanto uno como el otro son sólidos? Pues entre la temperatura más baja que hay, que son los 273 grados centígrados negativos, y 0 grados centígrados, que es la temperatura a la que el agua se funde, ¿vale? Entre esas dos temperaturas siempre tanto uno como el otro van a estar sólidos, ¿vale?
¿de acuerdo? Si ya cojo en vez de 0, cojo 1 grado, ya se me ha fundido el benceno y ya no me valdría, ¿de acuerdo? Pues vamos a seguir la misma estrategia para el caso de líquido y en el caso de gas, ¿vale? Pues bien, más fácil, en el caso de gas, tiene que ser una temperatura pues muy elevada, ¿vale? Temperatura, ¿cómo podemos ponerlo? Una temperatura, no voy a poner temperatura, simplemente, a ver, a partir de qué temperatura el benceno se funde, perdón, se funde no, hierve, se convierte en gas a partir de 80 grados centígrados, ¿de acuerdo? Y el agua a partir de 100. Entonces la duda está entre poner entre 80 para arriba y 100 para arriba. Si pongo de 80 para arriba, todas esas temperaturas, 81, 82, 83, a esas temperaturas el benceno es gaseoso, pero el agua sigue siendo líquida, ¿de acuerdo? Entonces no me vale. Lo que tengo que hacer es coger desde 100 grados centígrados, que es la temperatura a la cual el agua hierve, hasta temperatura superior, ¿vale? Puedo poner aquí una temperatura superior. Con eso me aseguro que todas las temperaturas que hay entre 100 grados centígrados y para arriba, ¿de acuerdo? A cualquier temperatura de esas, tanto uno como el otro va a estar en estado gaseoso, ¿vale? Sin embargo, si yo hubiese cogido el 80, pues no estaría bien porque el 81 está por encima de 80 y a esa temperatura el agua es líquida, ¿de acuerdo? Y queremos que los dos sean gaseosos, ¿vale? Y por último, pues me quedaría entre qué temperaturas, tanto uno como el otro, son líquidos, ¿vale? Pues fijaos, entre 5 grados centígrados y 80 grados centígrados, que es justamente el intervalo de temperaturas en el cual el benceno es líquido, ¿vale? ¿Por qué no cojo 0 y 100? Que es el intervalo de temperaturas entre las cuales el agua es líquida, porque entre 0 y 100 también está, por ejemplo, el 85, y el 85 el benceno ya se ha convertido en gas, y entre 5 y 0 está el 3, y esa temperatura el benceno es sólido, ¿de acuerdo? Entonces tienes que coger una temperatura a partir de un intervalo en el cual tanto uno como el otro sean eh, líquidos, ¿vale? Como digo, este era un poquito más lioso, pero bueno, por eso me he enrollado tanto en explicarlo, pero si lo piensas, lo ves con esto, se ve claramente. Sobre todo estas dos primeras preguntas eran más fáciles, esta era un poco más complicada, ¿vale? ¿De acuerdo? Espero que os hayáis enterado.